Seguro de Auto Consorcio. Presenta CNN Prime. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a CNN Prime. Tenemos en exclusiva hoy día una entrevista que realizamos a la fiscal de Los Lagos, Carmen Gloria Britberg, que se va a referir a temas súper relevantes respecto del futuro judicial de la ex ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, de la calidad o no de imputados de Araya y Walker, y mucho más también que ocurre con el ministro de la Corte Suprema, actual ministro Diego Simpertigué. Bueno, de eso y más en la entrevista que le realizamos a la fiscal regional de Los Lagos, que lleva casos, específicamente la investigación respecto a la trama de corrupción del caso denominado como Muñeca Bielorrusia. Pero comencemos. Vamos a comenzar a revisar los titulares en una jornada que está llena de informaciones. Por supuesto que estamos muy atentos a lo que ocurrió con un caso en que hay 7 detenidos. Entre ellos, de hecho, hay 8 detenidos, de hecho, 7 de ellos son funcionarios activos de la PDI. Vamos a estar atentos a aquello, a qué se está hablando en el Congreso. Y vamos de inmediato entonces con lo que les comentábamos, esta prisión preventiva en que quedaron 8 detenidos. Les decía, 7 son funcionarios activos de la PDI, todo esto por su presunta participación en una red criminal. ¿De qué se trata todo ello? Miguel Ángel Araya tiene la información. Miguel Ángel, te escuchamos. Buenas noches, buenas tardes en realidad. ¿Cómo estás, Mónica? Muy buenas tardes, un gusto saludarte a ti y a quienes nos ven a esta hora. Tú lo decías, un caso de extrema gravedad, según lo han calificado las propias autoridades durante esta jornada, lo que fue la formalización de estas 8 imputados, 7 de ellos vinculados a la institución de la Policía de Investigaciones, 6 se encontraban activos, 1 en retiro y el octavo se trata de una persona civil que también participó con ellos en los ilícitos por los que fueron formalizados, entre ellos delitos de contrabando, también tráfico de drogas, también tenemos ilícitos de asociación ilícita, malversación de caudales públicos, receptación aduanera, tenencia ilegal de armas y municiones, falsificación de instrumento público y obstrucción a la investigación. Todo un catálogo de ilícitos por los que fueron formalizados durante esta jornada y por los cuales quedaron en prisión preventiva, porque así lo consideró el magistrado del primer juzgado de garantía de Santiago, Fernando Guzmán, quien consideró que los antecedentes entregados por el Ministerio Público fueron suficientes para acreditar tanto la participación como también la existencia de estos ilícitos, al menos en esta primera instancia en sede de garantía. Como lo decíamos, son 3 hechos. Se trata de casos que tienen relación con, por ejemplo, operativos policiales en los que participaban estos funcionarios, pero en los que finalmente se incautaban especies, por ejemplo, cigarrillos, se incautaban cajas y cajas de cigarrillos. Sin embargo, a las autoridades se les entregaba un número considerablemente menor. Asimismo ocurría con la droga y por lo tanto eso fue lo que el Ministerio Público junto a un equipo de la Policía de Investigaciones estaban siguiendo el paso de cómo estaban operando estos funcionarios, además de un civil, y finalmente se da el golpe el día de ayer con la detención de todos ellos. Tenemos declaraciones del fiscal Marcelo Soto de la Fiscalía Regional Occidente, quien se refirió a los hechos y también a la gravedad de de las imputaciones y por qué era necesario que quedaran en prisión preventiva. Pasemos a escuchar sus declaraciones. Señalar que fue formalizada por los delitos de malversación de caudales públicos, tráfico ilícito de estupefacientes, falsificación de instrumento público y receptación aduanera y obstrucción a la investigación. Señalar que es una investigación que lleva ya aproximadamente un año, que el Ministerio Público ha realizado diligencias y tiene diligencias por realizar. Lo importante es señalarles a todos que esta investigación nace del actuar de Policía de Investigaciones, los cuales a través de la Brigada del Crimen Organizado y a través de asuntos internos han hecho lo que corresponde a este procedimiento, efectuando las investigaciones. Hay un contrabando de cigarrillos, hay un tema relativo a tráfico y todo se refiere precisamente a quedarse con parte de los procedimientos en los cuales se vinculaban. Ahí escuchábamos entonces la explicación que entrega el persecutor a cargo de esta investigación por hechos que se registraron entre el año 2024 y el año 2025. La síntesis, el resumen que podríamos decir, las incautaciones que hacían estos policías era
considerablemente reducida lo que entregaban si se comparaba con lo que realmente era incautado. Ellos se quedaban con parte de estos cigarrillos que eran de contrabando y también con parte de drogas en otro operativo. De hecho, lo que señaló el magistrado al minuto de realizar la resolución que los deja finalmente en prisión preventiva, dice textualmente: no hay cosa más grave de que aquellas personas que la ciudadanía les ha puesto la confianza para combatir la delincuencia y asegurar la seguridad de la población, finalmente se terminen aliando con bandas criminales. No hay nada más grave que eso, porque finalmente lo que el Ministerio Público expuso en esta audiencia, que cabe señalar se llevó de manera reservada, es que había una, podríamos decir, confabulación entre los policías y las bandas criminales que eran afectadas por estos operativos, y se llegaba a un tipo de acuerdo, y por eso que se consideraba que las incautaciones eran considerablemente menores a lo que se debía realizar. Tenemos también declaraciones del ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, quien también se refirió a estos hechos y la gravedad de que funcionarios de la Policía de Investigaciones se viesen involucrados en estos. Es un hecho extremadamente grave respecto a los delitos, y en segundo lugar en el lugar que ocurrió, especialmente porque estaba concentrado en una brigada de investigación criminal. Por cierto, la ocurrencia de delitos de estas características afectan el funcionamiento normal del sistema de seguridad, pero creo que también es indispensable transmitirle a las personas que la forma y modo en que esto se ha abordado es de modo transparente, mediante mecanismos de investigación interna de la propia Policía de Investigaciones, que entregó los antecedentes al Ministerio Público y que luego un número de meses ha podido no solo obtener las órdenes de ingreso y registro, sino que las detención, y hoy día ustedes han visto la formalización y la prisión preventiva de los mismos. Ahí escuchábamos entonces la explicación de la gravedad de estos hechos que están siendo investigados por el Ministerio Público y por los cuales tendrán 180 días más para poder realizar esta investigación. Por ejemplo, en las incautaciones que se realizaron el día de ayer, en la Vicrim de Puente Alto se encontraron diversos cartones y cajetillas de cigarro. ¿En cuánto estaba evaluado esto? En más de 43 millones de pesos, para que usted se haga una idea. También en las incautaciones y al momento en que se realizaron las detenciones en uno de los hogares de los funcionarios que ahora se encuentran suspendidos en la Policía de Investigaciones, se encontraron 25 celulares, dinero, granadas de humo, municiones también en diversos domicilios en los que fueron y se realizaron estos allanamientos. Así que bastante grave lo que ha ocurrido. Todos quedaron en prisión preventiva, aunque cabe señalar, los que están vinculados a la institución de la Policía de Investigaciones no cumplirán esto en la cárcel, sino en un cuartel de la institución, cabe señalar, Mónica. Te agradecemos toda la información, un hecho grave porque se suma también a carabineros detenidos y funcionarios en retiro por una banda que robaba automóviles. Efectivamente, así es que se suman hechos preocupantes y que no son los primeros además que conocemos. Muchísimas gracias por toda la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ya avanzó en el Congreso un proyecto de ley que busca eliminar las multas por circular sin tag en autopistas concesionadas. Pilar Gutiérrez nos muestra en qué consiste esta iniciativa y los argumentos de quienes se oponen a ella. Eliminarse esas multas, porque la verdad que son abusivas de repente, son unas multas que llegan a la usura, casi le cobran como 10 veces más. No creo que se llegue a dar el proyecto. Había que verlo bien porque no me parece y no me parece. Es que las multas por circular sin tag podrían terminarse. Esta semana la Cámara de Diputados aprobó la idea de legislar un proyecto que propone precisamente eso. Con 59 votos a favor, 38 en contra y 19 abstenciones, la iniciativa volvió ahora a la Comisión de Obras Públicas. El proyecto de ley no busca eliminar ni las concesiones ni el pago de los peajes o de los televías. Lo que busca es eliminar uno de los sistemas que tienen las autopistas para cobrar, que es una multa por cada día que tú circules sin tag o con el tag malo, y que hacen que esas multas se transformen en multas impagables. La concesionaria, si se elimina la multa, va a poder igual cobrar, obviamente poniendo el televía, y si no se paga el televía, con un procedimiento que ya tiene la ley de concesiones. Actualmente, la ley de tránsito establece que en los caminos públicos en que opere un sistema electrónico de cobro de tarifas o peajes, solo podrán circular los vehículos que estén provistos de un dispositivo habilitado. En caso de incumplirse, la sanción es de una unidad tributaria mensual, casi 70.000
150.000 pesos. El proyecto mantiene ese artículo, pero eliminando la multa. No nos gusta el proyecto tal cual está hoy. Sin embargo, entendemos que tenemos que compatibilizar adecuadamente lo que es el pago del uso de las rutas concesionadas, compatibilizar eso con los mecanismos de cobro, que es la multa que se cursa cuando las personas circulan sin tag. Vamos a seguir trabajando para que podamos llegar a una solución que sea justa para todos. El gobierno no es el único que ha sido crítico del proyecto. La Asociación de Concesionarios de Obras de Infraestructura Pública, que agrupa a las empresas titulares de contratos licitados, también ha advertido por las repercusiones que esto podría tener. Esto afecta gravemente las condiciones con las cuales se han desarrollado los proyectos de asociación público-privada, más allá de las concesiones viales. La estabilidad de las reglas del juego ha sido un principio básico que se ha respetado por muchos años y ha permitido proveer infraestructura pública de alto estándar y ha puesto a Chile como un referente en este tema. Esta moción deteriora no solo los proyectos actuales, sino el potencial de proyectos futuros. Quienes defienden la iniciativa aluden a que estas multas generan deudas excesivas que pueden superar el costo original del peaje, además de sostener que no se busca eliminar la tarifa que puede cobrarse a través de otros mecanismos. Quienes se oponen la han tildado de una medida populista y han alertado posibles efectos negativos. Votamos en contra no solo yo, sino que la bancada y gran parte de la oposición. El sistema completo es abusivo y hay que cambiarlo. Ahora, este proyecto en sí no soluciona estos problemas. La verdad que lo que hace es eliminar el TAC y por lo tanto con eso, o eliminar el sistema de concesiones, vuelvan las barreras a las autopistas, bueno, eso volver la verdad a las cadenas, ¿no? Es bueno que el proyecto haya vuelto a la comisión para que el gobierno pueda indicarlo y efectivamente se pueda avanzar en una solución para cientos de miles de conductores que se ven afectados en sus derechos y garantías a partir de las multas por el uso o el mal uso del TAC. Sin embargo, esto se tiene que hacer de manera seria y lo que ha ocurrido hasta ahora es que hemos tenido un proyecto populista que ha ido avanzando gracias a las condiciones circunstanciales en las que se encuentra el sistema político. Actualmente la iniciativa está en la Comisión de Obras Públicas y Transporte de la Cámara de Diputados, que tendrá que discutir y votar las indicaciones que se hicieron al proyecto. Cuando falta menos de un mes para Navidad, la Cámara Nacional de Comercio entregó su informe sobre gastos en regalos para esa festividad. Los resultados indican que se van a comprar menos presentes y que se va a desembolsar menos dinero. María Luisa Carrión nos cuenta. Es muy probable que en más de un hogar la carta al viejito pascuero ya esté lista y los ayudantes del carismático personaje buscando, cotizando y planificando los regalos. ¿Será igual que el año pasado? Todo indica que no. No lo tenemos preparado, pero en eso estamos. ¿Ya? ¿Cree que va a ser mayor o menor que el año pasado, por ejemplo? Yo creo que menor. ¿Por algo en particular? Que no están las cosas buenas. Para mí el presupuesto que yo disponga para las Navidades o Año Nuevo es más o menos siempre el mismo porque mi grupo familiar es muy chico. He estado comprando de a poquito. Ya. ¿Cuántos regalos tiene listos ya? Como 7. Un consumo moderado es lo que se pronostica para este 2025, impulsado por la incertidumbre económica, el desempleo y el alto endeudamiento de las familias. Estos son los principales motivos para ello. Así, tenemos que si bien un 88% declara comprar regalos, un 12% no lo hará. Sin embargo, un 38% indica que comprará menos que el año pasado. Esto según un estudio de la Cámara Nacional de Comercio. Nuestra encuesta de Navidad este año da cuenta de la importancia de estas fechas para el sector. Un gran porcentaje de los encuestados hace regalos de Navidad. Vemos que hay una intención alta de compra, pero con ciertos ajustes respecto al año pasado en los montos y en las cantidades. Ajustes que llevan a tener este 2025 un consumo más cauteloso y que se ajusta a esa realidad. Se espera, por ejemplo, un gasto promedio de 124.000 pesos con una media de 7 regalos por persona de unos 17.000 pesos cada uno. La mayoría comprará en tiendas físicas y menos del 15% privilegiará solo los canales digitales, aunque cerca de la mitad usará ambos. La Navidad es una fecha muy especial para el comercio. Según las últimas encuestas, más de un 75% de las personas prefieren los centros comerciales como sus establecimientos preferidos, así valorando su aporte al empleo y también a la economía en general. Esta es una época en la que el retail se prepara para tener una mayor oferta, mayor stock y entregar una buena experiencia de compra en todos sus canales. Lo que sí nos preocupa es el cierre del comercio el 14 de diciembre por las elecciones.
en pleno pic de ventas, en plena Navidad. Es un golpe innecesario para los consumidores, las pymes y para miles de trabajadores. Entre las categorías más demandadas están vestuario, belleza y cuidados personales y juguetes, entre las 3 preferidas. Más abajo, accesorios, calzado, artículos deportivos y librería. La Navidad es el evento más esperado por el comercio. Concentra entre el 11 y el 12% de las ventas del año y representa un aumento de 35% en comparación a otros meses. Un mes en el que este caballero tiene mucho trabajo, pero sin olvidar el verdadero sentido detrás de esta festividad. Y en temas políticos, la mesa directiva de la Democracia Cristiana decidió pasar al expresidente Eduardo Frei al Tribunal Supremo de la Colectividad. Esto tras la molestia que generó la reunión entre el exmandatario y el candidato presidencial José Antonio Kast, pese a que la Falange forma parte de la coalición que respalda a la abanderada Janet Jara. Los detalles con Macarena Román. Candidata, la molestamos muy cortito. ¿Se está preparando para el debate? Mientras la candidata Janet Jara hacía un llamado desde su comando, otros en la Democracia Cristiana llamaron también, pero la atención a uno de sus líderes. Desde la pared con el nombre de Eduardo Frei Montalva, la directiva de la Falange caminó para confirmar que quien fue el presidente de Chile entre 1994 y el 2000 será pasado al Tribunal Supremo. La pregunta es, ¿nosotros deberíamos quedarnos callados? La pregunta es, ¿nosotros deberíamos aceptar eso? La pregunta es, ¿que alguien por el hecho de haber sido presidente de la República puede hacer lo que quiera con su partido? ¿O él está sometido, al igual que cualquier militante, al cumplimiento de sus deberes? La reunión entre Eduardo Frei Ruiz-Tagle y José Antonio Kast sorprendió a gran parte de los 25.000 militantes del ADC que por mayoría se inclinaron por la candidatura de Janet Jara. Algunos, de hecho, piden derechamente la expulsión del partido, mientras otros esperan que también se reúna con la abanderada oficialista una vez que regrese de su viaje por China. Son definiciones que él debe adoptar. Un ex jefe de Estado nadie le puede imponer, muy por el contrario. Pero si viaja a la China comunista, a lo mejor adopta definiciones distintas a su vuelta. Definiciones contrarias a las de su partido, que no es primera vez que toma el exmandatario. En 2022, Frei llamó a votar rechazo, pese a que la ADC había avalado la opción apruebo. En 2023 pasó todo lo contrario. Votaré a favor. La Falange estaba por él en contra y el expresidente por él a favor. Y durante el año pasado apoyó a 2 candidatos a alcaldes de la oposición a la ADC y ahora la reunión con Kast. Esta es una reunión institucional, va mucho más allá. Efectivamente, se pueden sacar conclusiones políticas, pero yo al menos no lo hice con un sentido de tener un apoyo más o un apoyo menos. Es decir, miremos nuestra patria. ¿Puede ser un golpe político para otros? Puede serlo. No es mi intención final ese golpe político. Yo creo que ese golpe político se lo han dado solo ellos mismos. Lo lamento, creo que es un mal término de su gestión, de su historia, pero creo que eso no mueve la aguja. Claramente él en primera vuelta tampoco estuvo con la candidata. Lo lamento por lo que significó en la recuperación de la democracia. Lamentos que en la interna también ha reconocido Janet Jara, quien trabajó y apoyó durante las 2 campañas presidenciales de Frei para que llegara a La Moneda. La señal que dio el expresidente Frei no daña ni menoscaba en ningún caso la candidatura de Janet Jara. Se echa de menos la reciprocidad que sí se tuvo hacia él. No es la única controversia en la que se ve envuelto el expresidente Frei. También se confirmó que fue notificado a declarar por escrito en la causa por eventual encubrimiento por delitos de lesa humanidad, en la que se indaga la supuesta ayuda que se realizó bajo su gobierno para que Augusto Pinochet evadiera la justicia británica. Bueno, el Consejo de Defensa del Estado anunció que ampliará la querella por la denominada trama bielorrusa para incluir a la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco. La decisión fue confirmada esta mañana por el presidente del Consejo de Defensa del Estado tras una reunión con los ministros del Interior y de Justicia.
Para este nuevo requerimiento se incorporaron antecedentes recogidos del informe de la Comisión de Ética de la Corte Suprema y de la formalización realizada recientemente en contra de su pareja, Gonzalo Migueles, y los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos, quienes actualmente cumplen prisión preventiva por los delitos de cohecho, soborno y lavado de activos. Recordemos que la Fiscalía también presentó una querella de capítulos en contra de Vivanco, la cual debe ser revisada por la Corte de Apelaciones. El Consejo ha decidido ampliar la querella penal que tiene en este caso contra la exministra Ángela Vivanco. Desde luego, para nuestra institucionalidad es preocupante este tipo de casos. Nosotros sabemos que son, en los casos penales, es claro que hay responsabilidades personales de cada uno de los que han intervenido en este tipo de hechos. Y eso implica que si en el curso de esa investigación aparecen nuevos hechos, bueno, pida cuidado que esos van a dar lugar a aristas dentro de esa misma investigación. Y por ende no tenemos ninguna dificultad de que haya ampliaciones a otro tipo de hechos. ¿Me puede explicar por qué se amplió la querella de capítulo? Porque había un hecho que fue cuyos antecedentes tuvimos muy cercanos en el tiempo. No los teníamos cuando presentamos la querella de capítulo, los tuvimos días después y por eso la ampliamos. Ya. Eso es, ¿Y se amplía a la recepción de $15.000? Exacto. Pero no podría descartar, dado los antecedentes de lo que ustedes han pedido, para que tenga coherencia, digamos, y el trato sea igualitario con todos, y si son los mismos delitos, la misma gravedad, no se puede descartar la prisión preventiva. Por cierto, no lo puedo descartar. Hacemos una pausa y al regreso vamos a estar con la entrevista exclusiva justamente y completa a la a la fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Bitber, que habló de temas importantes. ¿Qué pasa con los partidos políticos, por ejemplo, respecto de delitos de corrupción? ¿Tienen obligaciones? ¿Pueden ser investigados penalmente? ¿En qué calidad están Walker y Araya? ¿Qué pasa con una eventual prisión preventiva para la ministra Vivanco? ¿Y están siendo investigados Simpertegui, ministro de la Corte Suprema en ejercicio, y Ángela Vivanco, ahora también por la lista Fundamenta? Eso y más, al regreso en CNN Prime. Tu seguro de auto está en Consorcio. Está presentando CNN Prime. Conversamos en CNN Chile con la fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Bitber. Muchísimas gracias por acompañarnos, fiscal. Gracias a ustedes por la invitación. Primero quisiera comenzar con algo que ha sido muy noticioso, que es la investigación que ya se anunció que queda en sus manos respecto del diputado Araya y del senador Matías Walker. Lo primero, ¿en qué calidad están ellos técnicamente? A ver, todavía no están en ninguna calidad, toda vez que yo tomé conocimiento de la investigación, me fue asignada el día de ayer, martes, así que recién me estoy imponiendo de todos los antecedentes, decretando las primeras diligencias, así que es muy pronto todavía para hablar de en qué calidad están ellos en la investigación. Pero dado que se les investiga técnicamente, ellos van a ser imputados. Pasan a ser imputados. Exacto. Cuando se realice respecto de ellos alguna diligencia para cuya realización es necesario intervención judicial, por ejemplo, cual no es el caso porque, como dije, recién el día de ayer me fueron asignadas ambas investigaciones. Claro, pero en el fondo las diligencias que usted va a decretar en los próximos días los van a llevar a ellos a la calidad, porque para explicarle a la gente, de imputados no son formalizados, no son acusados menos condenados, sino que la primera etapa procesal que van a tener ellos después de las primeras diligencias es en unos días más de imputados, así se llama técnicamente. Va a depender de las diligencias que se decreten. Reitero, cuando nosotros como Fiscalía solicitamos diligencias al juez de garantía que requieren autorización judicial de acuerdo con nuestra legislación, específicamente el Código Procesal Penal, ahí pasan a tener la calidad de imputado. Por eso, reitero, depende de la entidad y el tipo de diligencias que solicite. Por lo tanto, el día de hoy no puedo asegurarlo, ni descartarlo, por cierto. ¿Y las diligencias tienen que ver con citarlos a declarar o con qué cosas, con levantamiento del secreto bancario? ¿Qué va a hacer, fiscal? ¿Cuáles son las primeras diligencias que se tienen que realizar?
A ver, si respondo directamente a esa pregunta, estaría precisamente dando a conocer algunas de nuestras líneas investigativas, que por cierto, algunas de ellas voy a realizar. Por lo pronto, estamos recabando los antecedentes que tengamos y puede pasar por algunas de esas diligencias, pero todavía recién estamos imponiéndonos de los antecedentes como señalaba. Ahora, fiscal, usted como funcionaria pública estuvo obligada por ley en menos de 48 horas a entregar a la Fiscalía Nacional antecedentes de hechos que pudieran ser constitutivos de delito, y a raíz de esto es que comienza esta investigación en contra de estas dos personas que mencionamos, del senador y del diputado. Pero le pregunto a usted, ¿qué hallazgos le hicieron decir, sí, en verdad esto hay que denunciarlo, eventualmente podría ser constitutivo de delito? A ver, bueno, aquí hay que distinguir distintas aristas y los distintos casos. Acá debo señalar que esta no es la primera vez que nosotros realizamos hallazgos que tengan relación con hechos que podrían revestir carácter de delito, y en ese caso corresponde que nosotros oficiemos al fiscal nacional, quien a su vez designa un fiscal regional para su investigación. Sí, que este fue el caso también de estos últimos hallazgos. No puedo darlos a conocer, la mayor parte también algo se conoce por los medios de comunicación, son de público conocimiento, dicen relación básicamente con ese tipo de hallazgos, pero obviamente nosotros estamos profundizando en los mismos y en otros que pudiésemos encontrar. Ahora, el diputado Araya ha dicho que él no recibió ningún dinero y que lo único que hay es una conversación de un tercero diciendo que lo recibió, pero que él no lo recibió. Entonces, la pregunta es ¿por qué usted decidió igual que había que investigar si es un tercero diciendo que lo recibió o hay más antecedentes? Es que justamente ese antecedente que hay es el que nosotros tenemos que investigar. Las investigaciones son para eso, las investigaciones son para esclarecer. No son necesariamente como se podría creer que nosotros como Fiscalía investigamos para decir que tal persona es culpable o cometió un delito. Nosotros estamos para investigar y podría salir también en la investigación que sí o que no. Y eso es lo que hay que esclarecer. Pero ya era lo suficientemente grave como para que ameritara una investigación. Exacto, exacto. Cuando hay un hecho que reviste una entidad de tal que nosotros decimos podríamos estar eventualmente en la presencia de un delito, tenemos que necesariamente investigar, ya sea a través de una denuncia o bien abriendo nosotros investigaciones de oficio. Ahora, respecto del senador Walker, él ha dicho que no está prohibido ser, en el fondo, amigo de un conservador de bienes raíces y que no está prohibido recibir una ayuda económica de un amigo. ¿Eso es así? O sea, digamos, yo sé que no está prohibido ser amigo, digamos, pero eso como que de alguna manera exculpa o descarta la investigación. A ver, bueno, obviamente ese es otro antecedente que hay que investigar. Lo mismo que señalé anteriormente respecto de la otra causa. Okay. Lo que sucede acá, y es lo que sucede en todos estos tipos de causas, en que nadie prohíbe las amistades, nadie prohíbe los parentescos, solamente que los funcionarios públicos tenemos ciertas obligaciones, depende del cargo que ostentemos, para nuestras actuaciones respecto de esas amistades. Entiendo. Y para eso existen muchos mecanismos. Depende por ejemplo, si yo tuviera a alguien de mi familia investigado, yo tendría que inhabilitarme porque yo no soy objetiva para investigar a esa persona. Entendí. Fiscal, ¿cuáles son los eventuales delitos que están investigando en uno y en otro caso? En el caso del diputado primero, ¿o son los mismos? Bueno, todavía no podemos hablar de delitos específicamente, pero porque nosotros hasta ahora estamos investigando hechos. Ahora, como hay dinero en teoría, o los antecedentes que hay dinero a cambio de determinadas actuaciones, podríamos estar hablando, por ejemplo, de un cohecho o un soborno. Perfecto. Eso es lo que estamos en camino a dilucidar. ¿Y tráfico de influencias está aquí dentro de las posibilidades también, o no? También, por cierto también. Ya, es para enmarcar y para entender. Y en el caso de Fundamenta, que se lo voy a preguntar más en profundidad después, pero para explicar a la gente, se está investigando los pagos hechos a los mismos abogados que están relacionados con Ángela Vivanco. Estamos hablando de Mario Vargas, estamos hablando también de Lagos, pero
abogados que habrían recibido como 400 millones de pesos por parte de la empresa para trabajar, estoy hablándolo todo en condicional, en inhabilitar al magistrado de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, para que no estuviera en una votación. ¿Qué delito estamos hablando ahí? Si me puede explicar qué es lo que se investiga, si pasó o no pasó. Bueno, no puedo decir pasó o no pasó, porque estoy en la misma situación que las otras causas. Esta causa me fue asignada recién el día de ayer, ¿ya? Entonces, lo que tengo es el conocimiento, por una parte, de lo que ha salido en la prensa y por otra parte de la resolución del fiscal nacional, en que se sostiene en que esto derivaría o tendría relación también con la causa que estoy investigando del Velas Movitec con Codelco. Entonces, los antecedentes que tengo no son esos. Hasta ahora estamos indagando y todo indica, según esos antecedentes, que habría precisamente algunas maniobras para inhabilitar a algún ministro, para, en el fondo, tener todas las posibilidades de ganar o obtener un fallo favorable en una determinada causa. Y eso eventualmente va por el lado también como figura delictual del cohecho por el pago también. Exacto, cohecho por el pago, soborno, tráfico de influencias también podría existir, pero principalmente todo indica que si los hechos ocurrieron como se han planteado, estaríamos en presencia de un eventual cohecho, un eventual soborno. Perfecto. Ahora, la llevo al tema también para hacer un poco de pedagogía. ¿Se puede descartar que usted, respecto de Walker y Araya, vaya a pedir levantamiento del secreto bancario? O sea, yo no puedo ver, como fiscal, mi primera obligación es investigar todo lo que me lleve a la verdad, ¿ya? Entonces no puedo descartar ninguna hipótesis, ninguna teoría, ninguna línea investigativa. Y parte de eso, por cierto, es no descartar ningún tipo de diligencia. Ya, o sea, no se descarta que pida eso porque es lo que normalmente se hace en estos casos. Además, no es nada extraordinario, digamos, es lo que se hace. Exacto, no es nada extraordinario y además son informaciones que son objetivas, que son datos, podríamos decir, datos duros, que el trabajo investigativo viene después en cruzar esos datos. Claro, o sea, es parte de lo que se suele necesitar para este tipo de investigaciones, no así en otros, pero en este sí. Exacto, porque el cohecho, el soborno, requieren necesariamente el pago de algo. Puede ser dinero, algún otro tipo de prestación, pero siempre que sea evaluable en dinero, una prestación económica. Normalmente es dinero. Entonces, el dinero en estos casos juega un rol fundamental para efectos de saber si estamos en presencia o no de un delito, de cohecho o de soborno. Perfecto. Y lo otro, para pasar al caso muñeca bielorrusa, como se le ha llamado popularmente, la ley de delitos económicos, a diferencia de antes, cuando se modificó el 2024, incluyó como personas jurídicas con responsabilidad eventualmente penal a los partidos políticos. Y dado que en el caso de Araya, los hechos que se están investigando habrían de acreditarse ocurridos en septiembre de 2024, y dado que el otro caso también hay que ver si hay cosas antes o después de la fecha en que rige la ley de delitos económicos, quisiera preguntarle si también va a tener eventualmente dentro de las obligaciones, con esta modificación que se hizo a la ley de delitos económicos, que investigar, por ejemplo, si los partidos tenían los modelos de prevención a los que la ley obliga. Por cierto, o sea, esa es una de las tantas líneas y cuestiones a dilucidar durante la investigación. O sea, va a tener que investigar si el Partido Republicano específicamente, ya sabemos por la fecha, tenía este modelo de prevención de estos delitos o no. Exacto, si terminamos, a ver, lo que pasa es que para establecer algún indicio de que haya responsabilidad de la persona jurídica, tiene que existir primero un delito, un delito base, que en este caso sería el cohecho. Entonces tenemos que primero establecer bien si es que existe ese delito y luego ver sobre la base de esa existencia, me refiero en términos positivos, porque si decimos no hay ningún cohecho, ni siquiera entramos a analizar la posible responsabilidad de la persona jurídica. Por eso los tiempos son distintos. Sí, por eso. Si es que hay un delito de cohecho, tienen que investigar a él o los partidos a los cuales pertenece la persona. Exacto. Ya, claro. Y en el caso de Walker, eventualmente lo mismo, porque habría que ver si hay conductas posteriores a mayo del 2024.
Exacto, Claro, que exacto. es cuando... Y como usted bien dice, pasa por la época de comisión de los delitos y la época de dictación de publicación de la ley de delito económico. Claro, es que es importante a nivel de pedagogía contarle a la gente que ahora los partidos políticos también son sujetos de investigación como personas jurídicas. Entonces, vamos al caso Muñeca Bielorrusa. ¿Lograron notificar a Ángela Vivanco, fiscal? ¿Está notificada ya de la querella de capítulo? A ver, ese es un dato que está por ahora reservado en la causa, todo lo que dice relación con la querella de capítulo. Cuando ella sea notificada y en la Corte de Apelaciones fijen fecha para la vista de la querella de capítulo, una vista que es una audiencia pública, digamos, de la querella de capítulo, ahí se va, me imagino que a saber y a notificar por parte de la Corte de Apelaciones de Santiago. Ya, pero no se sabe toda, o sea, ¿no me puede contar si la lograron notificar o no? No puedo. Ya, no puedo. Ok. ¿Me puede explicar por qué se amplió la querella de capítulo? Porque había un hecho que fue, cuyos antecedentes tuvimos muy cercanos en el tiempo. No los teníamos cuando presentamos la querella de capítulo, los tuvimos días después y por eso la ampliamos. Ya. Eso es, ¿Y se amplía a la recepción de $15.000? Exacto. Ese es el hecho en cuestión, digamos, en el que se amplía. Sí. Ya. Quisiera preguntarle para que hacer de nuevo pedagogía de los temas y que la gente lo entienda, eventualmente, ¿por cuáles delitos se persigue a Ángela Vivanco, persigue penalmente? Me estoy refiriendo, fiscal, evidentemente, no que haya una persecución de otro tipo. ¿Cuáles son los delitos que ustedes pretenden formalizar a Ángela Vivanco después de la querella de capítulo, si la consiguen, evidentemente? ¿Y qué penas incluyen? ¿Cuál es la gravedad de estos delitos y qué penas incluyen? A ver, son básicamente delitos de cohecho y delitos contemplados en otras leyes especiales y cuya pena son variables, son penas altas, son penas de crimen, atendida también la reiteración de las mismas. Así que son penas altas, son penas de la mayor gravedad, independiente además de la gravedad de los hechos mismos, que eso es otra situación. Y dado entonces que son penas de crimen, que son de la máxima gravedad y teniendo como antecedente lo que la Fiscalía ha solicitado para quienes ya están formalizados, me refiero a los abogados y a la pareja de Ángela Vivanco, ¿sería esperable que la Fiscalía pidiera como medida cautelar prisión preventiva para Ángela Vivanco? Lo veremos en su momento, porque no puedo adelantar algo que tiene que primero pasar el gran filtro, que es la querella de capítulo de la Corte de Apelaciones. Pasando ese gran filtro, una vez ahí voy a centrarme en qué cautelares vamos a solicitar a su respecto, si es que la Corte tiene a bien acoger nuestra querella de capítulo. Pero no podría descartar, dado los antecedentes de lo que ustedes han pedido, para que tenga coherencia, digamos, y el trato sea igualitario con todos, y si son los mismos delitos, la misma gravedad, no se puede descartar la prisión preventiva. Por cierto, no lo puedo descartar. Ya, no descarta la prisión preventiva. Ángela Vivanco ha dicho que ustedes están investigando algo que no tiene ninguna lógica. Dice que no solo que nunca fue a esa oficina, sino que nunca recibió ningún dinero y que ya no es responsable de lo que haga su pareja. Yo le pregunto a usted, en la tesis de la Fiscalía, ustedes están investigando, entiendo, a un grupo que desde la perspectiva de la Fiscalía operaba en conjunto para cometer estos delitos, ¿no? Me gustaría que nos explicara la gravedad de lo sucedido y la tesis de ustedes de esta operación conjunta. Sí, bueno, en realidad nosotros creemos que nuestra tesis, bueno, en primer lugar fue validada por la jueza garantía al momento de estimar que existían antecedentes suficientes de los hechos por los cuales formalizamos y de la participación de los imputados. ¿Ya? Eso como primera cuestión. Esto además fue ratificado el día lunes por la Corte de Apelaciones de Santiago. Es decir, que ya hay 2 instancias del Poder Judicial que estiman que nuestra tesis, al formalizar y al solicitar cautelares, tiene fundamento. ¿Ya? Eso como primera cuestión. Entonces, nosotros lo que sostenemos son los hechos por los cuales hemos formalizado. Hay muchos hechos, muchas circunstancias que están ajenas a los hechos por los cuales formalizamos.
nosotros formalizamos los hechos respecto de los cuales nosotros creemos que hay antecedentes suficientes para formalizar, y no solamente para formalizar, sino que para pedir la prisión. Pero fiscal, usted lo que sostienen es que para lograr fallos favorables a este consorcio bielorruso, chileno-bielorruso, trabajaban en conjunto, de manera concertada, Vivanco, Migueles y los dos abogados. Así es. Así es. O sea, ya, perfecto. Quisiera preguntarle, ¿en calidad de qué está el exdiputado Silver, Gabriel Silver? Abogado, para que la gente no sepa, abogado de este mismo bufete entre Vargas, Lagos y Silver. ¿En qué calidad está? Porque se ha dicho que él ha dado cuenta de una declaración en que, bueno, dice hartas cosas, entre otras, todas estas relaciones de prestarse propiedades, departamento, en fin, pagos entre sus ahora ex compañeros de oficina y Ángela Vivanco, los agentes de Movitec, Migueles, en fin. ¿En qué calidad está Silver? En calidad de imputado. En calidad de imputado. ¿Y él va a ser formalizado? A ver, esa pregunta no la puedo responder al día de hoy. Nosotros estamos realizando diligencia a su respecto y respecto de otros imputados en la causa, por si viene esa pregunta después. Hay otras personas que también revisten la calidad de imputados en esta investigación y que estamos realizando las últimas diligencias precisamente para decidir si vamos a solicitar audiencia de formalización u otra medida cautelar a su respecto para asegurar su comparecencia al Tribunal de Garantía. ¿Silver ha colaborado, fiscal? Ha colaborado, sí, ha colaborado. ¿Y usted podría decir lo mismo de los tres formalizados en la causa? No puedo decir lo mismo. ¿Cuál ha sido la actitud de esos tres formalizados? Me refiero nuevamente, para que la gente no tenga por qué saberlo, formalizados están Migueles, Lagos y Vargas. Así es. A ver, lo que pasa es que son situaciones distintas. No, recordemos que estos tres imputados fueron llevados al tribunal mediante una orden de detención. Esa fue la primera noticia que tuvieron ellos respecto de esta investigación, aparentemente. Entonces, ellos tampoco podrían haber, o al menos no tuvieron la voluntad de colaborar antes o durante la investigación, claro, como es el caso del señor Silver, que sí, respecto de él no hubo una orden de detención, entonces él sí ha tenido esta posibilidad. Por eso son situaciones distintas y no son comparables. Pero los otros imputados no han declarado la investigación. Quiero preguntarle algo más respecto de ellos, pero antes usted me dijo, por si me va a preguntar qué pasa con los otros imputados de la causa, ¿quiénes más están imputados en la causa para que le cuente a la gente? Hay otros imputados respecto de los cuales también se han realizado diligencias y respecto de los cuales también ha salido distintas noticias en distintos medios de comunicación, pero que también están en calidad de imputados porque se han realizado diligencias a su respecto con autorización judicial. ¿Se refiere en concreto, está en calidad de imputado en esta causa el magistrado de la Corte Suprema, Diego Sempértigue? No. ¿En qué calidad está él? No. La calidad la vamos a determinar, como dije, ayer recién me impuse de los antecedentes de la resolución que me designa para investigar esta causa, así que eso se va a determinar en el corto plazo. Perdón, yo tenía entendido que respecto del ministro de la Corte Suprema, Sempértigue, usted ya había recibido un poquito antes de ayer el encargo. ¿De él no hay todavía decisión de en qué calidad está? Sí, esa fue el viernes. Sí. El viernes, sí. Lo que pasa es que ayer recibí la resolución que me designa para investigar la arista fundamenta. Ya, pregunta. Diego Sempértigue no está todavía como imputado, me dice usted. No está todavía como imputado, pero entonces, ¿qué? ¿Usted lo definiría como...? El arista fundamenta. Eso es todo lo que puedo decir por ahora. Perdón, pero del caso Muñeca Bielorrusa, ¿Diego Sempértigue es imputado? Por ahora no. Por ahora. Y no puedo decir nada más por razones obvias. Sí, pero no podría descartar que lo sea pronto, digamos. Claro, o sea, esto es tan variable, depende de los antecedentes que vayan surgiendo.
Y en el caso del ministro Diego Sympertigui, que pareciera, yo no sé si me equivoco con lo que digo, pero pareciera que la decisión respecto de la calidad procesal que va a tener está pronta, la primera al menos, a decidirse. Sí, a corto plazo. Pregunta, en el caso de él, dentro de las eventuales diligencias, ¿no se descarta el levantamiento de secreto bancario? Por supuesto que no se descarta. ¿Sería del todo lógico por el contexto que hemos conversado de los eventuales delitos que se investigan? O sea, se aplica lo mismo. Es la misma lógica cuando estamos investigando delitos de corrupción y el cohecho específicamente es un delito que requiere para su configuración, para que surja este delito de cohecho, requiere necesariamente una prestación de tipo económico, generalmente dinero. Por lo tanto, todo lo que son las finanzas de las personas. Y aprovecho de hacer un comentario en este sentido. Estos delitos por lo mismo son muy difíciles de investigar. En primer lugar, porque son delitos que nadie tiene la fotografía ni nadie tiene la filmación de cuando personas acuerdan una prestación. Ya, eso es como primera cuestión. Pero además porque todos los antecedentes que hay que analizar, que hay que cruzar, que hay que vincular o relacionar, son muchísimos. O sea, pensemos en todas las cartolas de los bancos, pensemos en todas las llamadas de teléfono, en la mensajería. Son muchísimos antecedentes. Y por eso estas investigaciones normalmente demoran algunos meses. Fiscal, una pregunta. ¿Hay más ministros de la Corte Suprema en la mira de esta investigación? No me puedo referir a eso en este momento. Se lo pregunto de otra forma. ¿Podría descartar que haya más ministros de la Corte Suprema que tengan que ser sujeto de interés para esta investigación? A ver, lo voy a decir en aras de la transparencia y también de la tranquilidad de las personas. O sea, acá no hay instituciones que estén con la corrupción desbordada ni desatada para nada. Para nada. La Corte Suprema, el Poder Judicial, es una institución que sigue funcionando con normalidad y por lo tanto la gran mayoría de sus integrantes son personas correctas, honestas, personas que no andan cohechando. Pero respondiendo a la pregunta, en este momento no hay ningún ministro de la Corte Suprema respecto de quien hayan diligencias específicas como que indiquen que tuvieran algún tipo de participación en estos hechos. Pero en el caso de Sympertigui sí podrían haber. Usted dice ninguno más. O sea, ninguno más aparte de los dos que estamos investigando, digamos. ¿De los dos se refiere a Vivanco como exministra y a Sympertigui o se refiere cuando habla de dos a Sympertigui y a Arturo Prado? No. Me refiero a la exministra Vivanco y al ministro Sympertigui. ¿Es sujeto de interés Arturo Prado, ministro de la Corte Suprema, de quien se ha dicho que vota a favor de Ulloa y que lo habría llamado Sergio Llaver, el conservador, a Alejandro Román para pedirle que hiciera gestiones en favor de Ulloa con Arturo Prado? ¿Él es sujeto de interés de la Fiscalía hoy día? A ver, yo no puedo responder esa pregunta porque si es que fuera eventualmente sujeto de interés corresponde a otras investigaciones, no a las que llevo yo. Ok. Le pregunto, ¿qué gravedad, o sea, a ver, los abogados de los cuales hemos mencionado y las tres personas que están formalizadas en esta causa, me refiero a Migueles, a Lagos y Vargas. Usted decía, ellos no han colaborado. No podría decir lo mismo de ellos que digo de Silver, lo cual no habla de la culpabilidad ni inocencia de ninguna de estas cuatro personas. Estamos hablando de la colaboración. Estamos hablando de la colaboración. En ese contexto se lo pregunto. Pero hay algo que parece grave. En la declaración de Gabriel Silver, él dice, entre otras cosas, y no sé si hay más, que se trataron de coordinar desde la cárcel para pedirle que él fuera y que se pusieran de acuerdo en una versión falsa para tratar de darle alguna fachada de legalidad al dinero que habían recibido Migueles, ellos y Vivanco, que habrían recibido de parte de este consorcio chileno-bielorruso. Entonces yo le pregunto, ¿qué gravedad le asigna usted a ese hecho? Y si han habido otros intentos de obstaculizar su investigación, fiscal. A ver, tal como usted señala, esa es la declaración del señor Silver. Sí. ¿Ya? Son situaciones que nosotros tenemos que corroborar, por cierto. Sí. Junto con otra eventual situación que pudiese haber para obstaculizar la investigación, que por razones
evidentes, digamos, de seguridad no puedo mencionar, pero a su pregunta en concreto, es la declaración, son antecedentes que hay que corroborar como cualquier cosa o situación que se declare por parte, sobre todo, de un imputado. Pero, ¿le parece grave ese antecedente? O sea, si fuese así, es gravísimo, gravísimo, gravísimo. Gravísimo que se intente realizar maniobras para tergiversar, digamos, o para generar pruebas o cambiar declaraciones. Es gravísimo, si fuese así. Y sin revelarnos de qué se trató, porque la idea es no afectar la investigación fiscal, pero usted nos puede confirmar que hubo otro hecho de estas personas que implicaría un intento de obstaculizar la investigación. No estoy en condiciones de afirmarlo acá en... Es que recién me acaba de decir que aparte de la declaración de Silver hay algo más que están investigando. Sí, pero como todo hecho que se investiga, yo tengo que llegar hasta el final de No, si entiendo eso, si quiero entender si ese otro hecho que se investiga tiene que ver con intentar de alguna manera entorpecer la investigación. No quiero saber qué es. No necesariamente, no necesariamente. ¿O puede ser coordinar declaraciones? No necesariamente, no voy a entrar en detalle. Ya. La tesis de la Fiscalía es que se usaban estos dólares porque mucha gente se ha preguntado, fíjese que me llegaban de inmediato muchas preguntas a través de redes sociales porque era importante este señor que cambiaba dólares y pesos en dólares o dólares en pesos. Y dicen, pero ¿qué importancia tiene? ¿Por qué puede ser importante? Entonces yo quisiera preguntarle, la tesis de la Fiscalía es que básicamente las casas de cambio, esta casa de cambio se ocupaba para el proceso de lavar dinero. ¿Para qué? ¿Por qué es importante? Es importante, sí, porque hay una persona que tiene participación en dos hechos específicos de lavado. Yo no puedo decir que esta persona o esta casa de cambio se dedicaba a eso. No. Nosotros estamos imputando en dos hechos que hay una persona que trabaja en esta casa de cambio y que tendría participación en estas maniobras para hacer circular el dinero y en el fondo que después se le pierda la pista del punto de vista legal. Y para hacer desaparecer el rastro del dinero. Exacto, en eso consiste básicamente, y así con palabras muy generales y simples, el delito de lavado. Entonces, lo que sí, la gravedad de la casa de cambio es el uso de este mecanismo para hacer para el lavado de activos, básicamente. En los casos concretos en que nosotros formalizamos investigación a su respecto. No estoy hablando de que ellos en general hagan eso. Eso es otro... Sí. No, en este caso estamos hablando específico. ¿Es sujeto de interés también porque aparecieron conversaciones respecto de esta casa de cambio del ex fiscal Manuel Guerra? ¿Es sujeto de interés también de la investigación? De mi investigación, no. ¿Y de otra investigación a la que usted haya tenido que derivar? ¿Tuvo que derivar esos antecedentes usted o no? No me puedo pronunciar al respecto. El ex fiscal Manuel Guerra es sujeto de otra investigación. Del fiscal Carrera, entiendo. Ya. Para ir cerrando, fiscal, quisiera preguntarle dos cosas. Uno, si le puede explicar en fácil a la gente qué va a tener que investigar respecto al caso Fundamenta, si pasó o no pasó, ¿qué cosa? Porque ese caso parece todavía menos conocido para las personas. Entonces, ¿qué es lo que tienen que investigar en fácil para alcanzar a hacerle una pregunta más para cerrar? Lo que hay que investigar es las posibles influencias o pagos de determinadas personas, a determinados abogados, a eventualmente miembros del Poder Judicial, en este caso los ministros que ya están siendo investigados, precisamente para fallar a favor de la inmobiliaria Fundamenta. Eso es como a grandes rasgos, pero esto tiene muchos matices, tiene muchas vertientes, digamos, pero para que las personas lo entiendan, en definitiva es si se pagó o no para lograr un determinado resultado judicial. Ya, y cierro preguntándole si usted cree que esto es una caja, esta investigación que usted está llevando es una caja de Pandora, y si cree que Vivanco, Migueles, Vargas y Lagos eran una especie de asociación ilícita.
A ver, acá no es importante lo que yo crea, es importante lo que yo estoy investigando y principalmente lo que la prueba que estamos reuniendo me diga. Para mí, como fiscal, como investigadora, es la prueba la que en definitiva habla. Para mí la prueba habla, la evidencia habla. Acá tenemos y vamos a recabar múltiple evidencia. Y si esa evidencia me habla y me dice que acá estamos en presencia de delitos, así como fuimos capaces de formalizar y obtener la medida cautelar de prisión preventiva respecto de 3 imputados en la denominada trama bielorrusa, lo mismo, la misma forma de investigar, y fue por eso también que el fiscal nacional me designó a mí como fiscal investigadora en estas causas, precisamente porque aparentemente son los mismos mecanismos, la misma forma, y también así lo vamos a investigar. Fiscal, muchísimas gracias por habernos acompañado en CNN Chile. Bueno, muchas gracias. Estos importantes antecedentes, entonces, en nuestro sitio web están la entrevista completa. Y polémica generó la senadora electa del Partido Nacional Libertario, Vanessa Kaiser, quien anticipó un eventual golpe de Estado durante el próximo gobierno si gana José Antonio Kast. Declaraciones que desataron reacciones en diversos sectores y que el mismo abanderado republicano abordó. Al respecto, Kast dijo que será la misma ciudadanía la que va a aislar a los violentos, como nos cuenta Colomba Eijols. A 18 días de la segunda vuelta presidencial, en la que se enfrentarán Janet Jara y José Antonio Kast, la senadora electa del Partido Nacional Libertario por la Araucanía, Vanessa Kaiser, se refirió en conversación con el diario La Segunda a lo que podría suceder en el país si el republicano logra imponerse en el balotaje y llegar a la moneda el 11 de marzo. Estoy de acuerdo con Landerreche en que nos van a hacer otro golpe de Estado a mediados del próximo gobierno. No sé cómo vamos a salir de ahí si es que no tenemos una reforma judicial muy avanzada sin confianza entre el Poder Ejecutivo y las Fuerzas Armadas y de orden. Y es que el economista Oscar Landerreche, quien entonces formaba parte de la campaña de Carolina Toá en la primaria oficialista, había cuestionado las declaraciones del presidente Gabriel Boric, quien en el programa Tolerancia Cero atribuyó la falta de protestas en la actual administración a la gobernabilidad. Yo creo que va a ser interesante observar al presidente cuando sea expresidente. Me gustaría que si hay un gobierno de derecha, traten de no derribarlo, te fijas, y convertir el país en un maldito infierno lleno de, digamos, de quemar iglesia. Quiero ver eso. ¿Estoy convencido de que eso no va a ocurrir? No estoy convencido. Y la hermana del ex candidato presidencial, Johannes Kaiser, tampoco lo está. Eso sí, su tesis también se instala por el rol que jugó el candidato Franco Parisi en la primera vuelta, donde, según sus palabras, impulsó propuestas irresponsables que elevaron las expectativas de tal manera que veremos después si tiene éxito un nuevo, entre comillas, estallido social, un golpe de Estado encubierto por protestas masivas. La gente se ha empezado a dar cuenta de que en Chile hay un sector que participa del juego democrático, pero cuando los resultados no son favorables a sus intereses, están dispuestos a transformar al país, como dijo Oscar Landerreche, en un maldito infierno. Hoy día nos enfrentamos nuevamente a una situación muy compleja en la que oímos al candidato Ortiz amenazar con que efectivamente se van a tomar las calles. Un planteamiento que no es nuevo, pues en su momento el marido de la entonces candidata Evelyn Matei, el economista Jorge Desormeaux, planteó que va a haber menos paz social en un eventual gobierno de José Antonio Kast. Estoy convencido de que la ciudadanía ya expresó su opinión muy fuerte y clara y dijo basta a la destrucción masiva de bienes públicos. Y con un carácter fuerte del Estado, justo, pero dentro del marco de la ley, estoy consciente y seguro de que la ciudadanía va a respaldar eso y va a aislar a los violentos. Por su parte, en el oficialismo hubo opiniones divididas respecto de lo que podría ocurrir en un eventual gobierno del republicano, según la proyección que hizo la senadora electa del Partido Nacional Libertario. Ellos mismos están reconociendo que Kast genera caos social, no estabilidad económica, prosperidad para el país, que es lo que quieren los chilenos y chilenas. Y además que golpes de Estado acá hemos tenido desde la derecha. La dictadura militar fue un golpe que fue planeado civil y también militarmente desde el sector político de la derecha. Sin duda son graves e irresponsables los dichos de Vanessa Kaiser, ya que hablar de golpe de Estado
no solo genera inseguridad a la ciudadanía, sino que también afecta la imagen país y aleja a eventuales inversionistas. Además, deja muy mal parado a José Antonio Kast, ya que insinúa que un eventual gobierno suyo es sinónimo de ingobernabilidad e inestabilidad social. Inestabilidad que incluso planteó la secretaria general del Partido Republicano, Ruth Hurtado, quien en septiembre aseguró que quien gobierne y sea opositor, la izquierda va a tratar de derrocarlo. La Bolsa de Santiago acordó vender su emblemático edificio patrimonial ubicado en el centro de la ciudad. Territoria Más, misma empresa que construyó el mercado urbano Tobalaba-Mut, lo adquirió, y Natalia Muñoz nos cuenta cómo va a ser reconvertido este inmueble. Emblemático edificio con más de 100 años de historia. Es la Bolsa de Comercio de Santiago, icónico del centro financiero de la capital, que ahora será reconvertido y buscará ser una plaza pública en altura. Este edificio se dejó de utilizar, digamos, ya con mucho más fuerza el 2020, cuando ya los últimos remates que se hacían físicos se pasaron también a la tecnología y a través de remates electrónicos. Esos remates que antiguamente también uno escuchaba o veía en la prensa, que se gritaban a viva voz, compro, y iban haciendo posturas, alzando la mano. Eso también pasó a ser cambio tecnológico. Reconversión del inmueble que incorporará comercio, gastronomía, cultura y cowork. Proyecto que estará a cargo de Territoria, quienes adquirieron el edificio en el precio de venta pactado en 320.000 UF, es decir, 13,5 millones de dólares aproximados. Va de la mano con lo que está haciendo Territoria también en el edificio ex Endesa o Enel, ahí en Santa Rosa, donde ellos van a hacer un proyecto similar al MUT de Las Condes Providencia, en el corazón de Santiago, ahí en Santa Rosa, una cuadra de la Alameda. Y se inserta dentro del trabajo que estamos haciendo para recuperar el casco histórico. Monumento histórico ubicado en la Bolsa 64, que alberga la emblemática rueda, la que se mantendrá y que a futuro se podrá visitar no solo los días del patrimonio. Va a permitir que sea un espacio patrimonial que ahora esté abierto a la ciudadanía, con espacios de trabajo, espacios de cowork. Ahora pueda ser realmente aprovechado por la gente y utilizado más allá de su uso como bolsa de comercio. Y es un patrimonio, como decía, de la ciudad, así que nada, ojalá que lo sigan protegiendo para nosotros, para el turismo. Ha costado, pero sí ha ido evolucionando y ya yo creo que hay un dinamismo que se puede observar. El rubro bancario al menos, yo trabajaba en otro banco antes y me tocó la migración hacia Las Condes, así que creo que es bueno que se reactive. Y si nos vamos a los datos, durante el tercer trimestre de este año se registró la vacancia más alta de oficinas en los últimos 7 años en Santiago Centro. Santiago Centro fue conocido como el distrito financiero, lo que tras el estallido social migró hacia la zona oriente. Actualmente los ejes Alameda, Humada y Estado concentran la vacancia de oficinas clase A, cifra que equivale hasta 7 edificios de 10 pisos totalmente vacíos. Estos mismos entes han ido dejando espacios de metros cuadrados que son clase B o clase C. Y estos son los metros cuadrados que en el fondo hoy día vemos que hay una oportunidad para mejorar Santiago Centro y que se está aprovechando, y hay varias iniciativas para reconversión, que son estos edificios que son más icónicos, clásicos. La reactivación del Centro Santiago se explica en parte por la eliminación del coeficiente comercial por parte del Servicio de Impuestos Internos, que generaba desincentivos para la creación de nuevos proyectos inmobiliarios enfocados en el comercio. Proyectos como el de la Bolsa o del ex edificio Enel vienen a reactivar una parte de Santiago muy importante y que ha sido muy golpeada durante los últimos años. Oportunidades para el centro de Santiago, que buscará tener una nueva cara con la reconversión de la Bolsa de Comercio, y otros edificios que están en venta, como el del Banco Santander. El cuerpo del fotógrafo Eduardo Cruzcoque, quien fue asesinado junto a sus 2 hijos en su casa de la comuna de La Reina, fue finalmente entregado a su ex esposa Carolina Grayet. La decisión se tomó tras una disputa de los restos mortales, los que también reclamaba Trinidad Cruzcoque, hermana de la víctima y quien figura como imputada en el caso. Hasta ahora el único detenido por su presunta responsabilidad en el crimen es su cuñado Jorge Ugalde. El cuerpo de Eduardo Cruzcoque será sepultado en el cementerio Parque del Recuerdo en Huechuraba. Correos de Chile Atención inició la campaña de Navidad 2025 Apadrina un Sueño. Desde ya niños pueden ir a dejar cartas al correo, mientras los adultos pueden ir a buscarle.
y darle una manito al viejito pascuero que está con mucha pega en esta época, ¿no? Bueno, los detalles con Pablo Figueroa. Hola, ¿tu nombre? Carlitos. Carlitos, ¿cuántos años tienes? 7. ¿Puede decir qué le pediste al viejito en la carta, no? Un juguete de niña. Que me diera un regalo de un juego de Cuphead. Dicen que uno siempre vuelve a los lugares donde fue feliz. Está comprobado que los estímulos positivos vienen acompañados de nuevas experiencias. La ingenuidad es sinónimo de aprendizaje y la niñez es la base de nuestros recuerdos más felices. Y eso es una verdad en la que todos coincidimos, es que probablemente nunca fuimos tan felices como cuando éramos niños. Y cuando lo éramos, la Navidad era una fecha muy, pero muy especial. Es por eso que si hay una tradición en donde hay adultos preocupados por mantener esta magia, es en Correos de Chile, donde se acaba de lanzar nuevamente la campaña de Navidad. Fue divertido, me gustó mucho, fue agradable, estoy muy emocionado. Muy bonita porque dije anteriormente que, por ejemplo, me asombra que ver gente tan adulta haciendo de duendecito, dándole felicidad a los niños, es muy bonito. Esto debería ser siempre así, la gente así que se ame, que se quiera, que esté unida, que no anden peleando por tonteras. Ay, muy buenas porque los niños se entretienen mucho. Nosotros somos de Coaniquem, mi hijo ya lleva 5 años en Coaniquem y o sea, ellos pueden participar en las actividades, la atención en Coaniquem es súper buena. Me gusta porque se entretienen mucho. ¿Y también creen? ¿Eso es lo importante? Claro, sí. ¿Importantes creen? Sí, y creen que viene el viejito pascuero y los duendes. De hecho, teníamos duendes ahí y estaban muy emocionados con ellos. Es que ya es una tradición. Estos niños que dejan estas cartas en este buzón, que esperan sean respondidas por el viejito pascuero y que nosotros entendemos como un padrino, el cual puede ser usted, que se puede acercar o verlo vía online para cumplir así el sueño de un menor de edad. Efectivamente, llevamos 35 años haciendo esta campaña para apadrinar los sueños de los niños. Recibimos aproximadamente 14.000, 15.000 cartas todos los años y logramos apadrinar, ojalá, el 90% de ellas. Así que hacemos un llamado a todos los chilenos y chilenas en todo Chile a que se sensibilicen con esta campaña, vayan a las sucursales de correo a buscar cartas, a leerlas y a hacer feliz los sueños de un niño. ¿Qué es lo más que más le ha impactado que ha leído en las cartas? Mire, a mí algo lindo que me impactó fue un niño que pedía un ramo de flores. Un niño de 7, 6 años, 8 más o menos, y era para regalárselo a su mamá. En realidad todo es leer las cartas. Yo tengo un nieto de 7 años y el año pasado yo lo saqué a que viera el viejito pascuero como venía en el cielo y él se emocionó y vio una estrella y decía, ¡ay, viejito pascuero emocionado! Entonces es bonito ver a los niños esa ilusión. Y yo se los voy a dejar. Ustedes vieran la alegría de esa niñita cuando llegan a dejarle su regalo. Es algo que a uno le llega, porque realmente es gente que no es gente que tiene los poderes para comprarle lo que ellos quieren. Pero si uno lo puede hacer y ir a darle esa alegría a un niño, es lindo. Y es así como hay un regalo para un niño, pero el más grande es para quien ayuda a este niño. Porque no hay mayor satisfacción que hacer el bien al otro. Bueno, en el deporte, en España específicamente, ya dan por hecho la renovación de Manuel Pellegrini hasta el 2027 en el Real Betis. Eso sí, con una cláusula de salida que favorecería un futuro en la roja. Los detalles con Felipe Gallardo. Manuel Pellegrini en el Real Betis. Una historia de amor que nació en el 2020. Han pasado 5 años, más de 270 partidos, un título histórico para la institución. Y al parecer, todo está listo para extender el romance hasta 2027. Que es el entrenador más indicado para llevar a cabo el proyecto llamado Real Betis. Nos ha asegurado resultados, cumplimiento de objetivos, buen juego. Los fanáticos adoran el trabajo del ingeniero y, como no, sí les dio gloria y Europa. Por 5 temporadas seguidas, el Betis
ha jugado un torneo continental. La renovación la dan por hecho en Sevilla, aunque el propio ingeniero llama a la calma. No he hablado con nadie de mis lados en qué va el tema. Estamos concentrados solamente en el partido de mañana. Ya veremos en el momento adecuado cómo se llega a una solución. Pero por ahora, como digo, estamos solamente viendo los 3 puntos que necesitamos sumar aquí en casa. Contrato de renovación que tendría una cláusula de salida especial si es que aparece un llamado de Juan Pinto Durán. Lo he dicho siempre, que a mí me gustaría dirigir para mi carrera a la selección chilena en un mundial, porque es una experiencia importante tanto por ser el país como por ser el mundial. El fútbol siempre tiene timings y hay que ir acomodándose a las situaciones. Es como cuando uno no puede definir a cierta edad, me voy a casar a los 30 si no tiene la polola, porque tiene que esperar a empezar primero conquistarla, tener un pololeo seguramente y ahí después tomar las decisiones. Así que eso es un poco la línea que sigue. Romance fallido entre La Roja y el estratega. En la década de los 90 estuvo en la terna pensando en el Mundial de Francia 98. Ricardo Humor optó en esa ocasión por Nelson Acosta. Manuel acepta un desafío de esa naturaleza. Creo que tiene que haber un profesionalismo en la dirección distinta. No creo que lo haga en las circunstancias en las cuales nos estamos desarrollando. Con 72 años, Pellegrini extendería su permanencia en Europa, en una carrera brillante que por ahora seguirá sin tener su esperado capítulo en la selección chilena. Hola, ¿cómo están? Comenzamos la revisión de las noticias internacionales en Conexión Global Prime. Y vamos a partir en Estados Unidos, donde 2 integrantes de la Guardia Nacional fueron heridos en un tiroteo. Esto ocurrió cerca de la Casa Blanca, a 500 metros del lugar, y fue durante la tarde. Y asimismo también el sospechoso de realizar los disparos entonces también fue detenido, pero también está herido de gravedad. Por un momento el gobernador de Virginia dijo que estos 2 integrantes de la Guardia Nacional habían muerto, pero finalmente se desdijo. Pero de todas maneras esto causó confusión. En las imágenes vemos el momento en donde se reanima entonces a estos 2 guardias nacionales. Y si bien están en estado crítico, uno de ellos incluso fue herido en la cabeza. Ellos son parte del despliegue que ordenó Donald Trump de integrantes de la Guardia Nacional para combatir la delincuencia. Ya se está investigando este asunto, pero el sospechoso que fue detenido dicen que no está colaborando con la policía. Asimismo, también desde el secretario de Defensa confirmó que Donald Trump pidió aumentar el despliegue entonces de la Guardia Nacional en respuesta a este tiroteo. Veamos lo que dijo el jefe de la Policía Metropolitana y también lo que dijo el vicepresidente de Estados Unidos tras conocerse este hecho. Aproximadamente a las 2:15 de esta tarde, miembros de la Guardia Nacional de Washington se encontraban en controles de alta visibilidad cuando un sospechoso apareció por la esquina, levantó el brazo con un arma de fuego y disparó contra ellos. Los miembros de la Guardia Nacional y otros integrantes que estaban en el área lograron, tras varias idas y venidas, someter al individuo y ponerlo bajo custodia. En cuestión de momentos, las fuerzas de orden de la zona también pudieron ayudar. Todavía estamos averiguando qué pasó. Aún desconocemos el motivo, pero lo que sí sabemos es que un par de miembros de la Guardia Nacional resultaron heridos en acto de servicio. Y antes que nada, quiero que todas las personas de fe recen por estos 2 miembros de la Guardia Nacional para que puedan pasar el Día de Acción de Gracias con sus familias en lugar de perder la vida, porque entiendo que aún están en condiciones muy difíciles. Pero creo que es un triste recordatorio de que los soldados son la espada y el escudo de los Estados Unidos de América. Este tiroteo ocurrió en Washington, sin embargo Donald Trump no estaba en ese momento en la Casa Blanca, está en Florida, en su mansión en Mar-a-Lago, porque este fin de semana, este jueves, es el Día de Acción de Gracia y es feriado en Estados Unidos.
Vamos a cambiar de tema y nos vamos a Hong Kong con estas imágenes que son impactantes de este incendio en unas torres residenciales. Son 8 edificios de más de 30 pisos de altura y comenzaron estas llamas cerca de las 2 de la tarde en este edificio. Han pasado 16 horas y todavía no pueden ser contenidas. Hasta ahora 44 personas han muerto y 279 están desaparecidas y se cree que estaban entonces en los pisos más altos de estos edificios. Se estaban realizando trabajos de remodelación en estas torres y estaban revestidas con andamios de bambú y se cree que esto entonces ayudó a la rápida propagación de las llamas. ¿Qué fue lo que ocurrió? Max Araya nos cuenta. Este fue el incendio que se propagó este miércoles por varios edificios de apartamentos en un complejo de viviendas de Hong Kong, que provocó la muerte de decenas de personas, incluyendo la de un bombero, y además dejó a cientos de desaparecidos. Tomo este incidente con la máxima seriedad. He dado instrucciones a todos los departamentos y unidades gubernamentales para que hagan todo lo posible en múltiples frentes. Nuestra principal prioridad es extinguir el incendio y rescatar a los residentes atrapados. En segundo lugar, atender a los heridos y, en tercer lugar, brindar apoyo de seguimiento. Posteriormente, realizaremos una investigación exhaustiva. El incendio se desató en Wang Fu Court, un gran complejo de viviendas en el distrito Tai Po de Hong Kong, a las 3 de la tarde, hora local de este miércoles. Se reportó a media tarde y fue catalogado como un incendio de alarma número 5, el nivel más alto de gravedad. Han pasado 17 años desde la última vez que un incendio de grado 5 se registró en Hong Kong. Debido a que la temperatura en el lugar del incendio es muy alta, decidimos elevar la alarma a nivel 5 para contar con más recursos para abordar la situación. Además, la temperatura es tan alta que nos resulta bastante difícil entrar y subir a las escaleras para realizar las labores de extinción de incendios y rescate. Cientos de personas han sido evacuadas a refugios temporales. Las autoridades habilitaron una línea telefónica de emergencia y abrieron 2 refugios en centros comunitarios cercanos para los residentes del edificio. En cuanto a mis sentimientos, la verdad es que ni siquiera sé cómo me siento ahora mismo. Voy paso a paso. Ahora solo pienso dónde voy a dormir esta noche, porque probablemente no pueda volver a casa. El incendio generó una columna de llamas que se extendía sobre los andamios de bambú que se habían instalado alrededor del exterior del edificio. Estos se desprendieron de las torres y cayeron de 10 a 20 pisos, chocando con escombros y desprendiendo una lluvia de chispas, aumentando la gravedad del incendio. Al menos 767 bomberos fueron desplegados, lo cual no fue suficiente, por lo que la policía también fue involucrada. Durante este incidente, la policía desplegó alrededor de 400 agentes, entre ellos la unidad de emergencias del distrito de Tai Po, agentes de tráfico y la PTU. Los registros públicos muestran que las 8 torres que conforman el complejo incluyen 2.000 apartamentos. En 2021, cuando se realizó el censo más reciente, más de 4.600 personas vivían en el edificio Wang Fu Court. Aproximadamente el 36% de los residentes tenían 65 años o más al momento del censo. Claro que no me siento bien, al ver tantos bloques en llamas, algunos ardiendo hasta dentro de las casas. Si tuviéramos que subir para allá, tendríamos que empacar poco a poco. No es que no pudiéramos mudarnos, pero ¿a dónde iríamos? No es que haya innumerables casas o ciudades disponibles. Tenemos que afrontar la realidad. Todavía no se sabe lo que provocó este desastre, pero la policía de Hong Kong ya arrestó a 3 hombres bajo sospecha de homicidio involuntario en relación con el incendio. Vamos a cambiar de tema y mientras sigue la tensión entre Venezuela y Estados Unidos, ayer Donald Trump dijo que está dispuesto a hablar con Nicolás Maduro y aseguró que quiere conversar las cosas, ya sea por las buenas o por las malas. Escuchemos lo que dijo. Quizás hable con él, ya veremos. Estamos discutiendo eso con sus diferentes equipos. Podríamos hablar de Venezuela. Si podemos salvar vidas, si podemos hacer las cosas por las buenas, está bien. Y si tenemos que hacerlo por las malas, también está bien.
En paralelo, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, dio una entrevista exclusiva a CNN en español y se desmarcó de Nicolás Maduro. Dijo que el presidente de Venezuela no tiene un problema vinculado a las drogas, sino más bien tiene un problema con la democracia. Escuchamos lo que dijo Gustavo Petro. El problema de Maduro se llama democracia. Yo lo reconozco así. Falta de democracia. Falta de democracia y de diálogo. Ninguna investigación colombiana que es independiente del presidente y en años en que yo no he sido presidente, atrás no nos muestra una relación del narcotráfico colombiano con Maduro. Vamos a terminar con el recomendado de Conexión Global. Esta vez es el documental de Netflix 50 segundos, el caso de Fernando Báez Osa, con testimonios y material de archivo. Este documental reconstruye el asesinato de este joven de 18 años en Villa Gesell en 2020, un caso que marcó a Argentina y que fue perpetrado por un grupo de rugbyers. 5 de ellos fueron condenados a cadena perpetua y sus testimonios también son parte de este documental. 50 segundos es el tiempo que duró esta brutal golpiza que terminó entonces con la vida de Fernando Báez Sosa. Ya está arriba en streaming en Netflix. Llegamos al final de Conexión Global, pero también les recomiendo Conexión Global Prime a las 10 de la noche, donde vamos a hablar de las conversaciones entre Rusia y Ucrania para terminar con esta guerra que va a cumplir 4 años. Nosotros nos vamos a la pausa, pero ya sigue Mónica Rincón. Que estén muy bien. Buenas noches. Termina CNN Prime, pero los dejamos súper invitados con Alicia Contreras en la conducción a Conexión Global Prime. No se lo pierdan y luego Última Mirada con Fernando Paulsen. Miércoles 26 de noviembre, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Buenas noches. Seguro de Auto Consorcio presentó CNN Prime.